Somos 6. A ver quiénes estamos. Así arrancamos. Bueno, esperamos un cachito más. Ejercicio 50. Si lo quieren buscar. Uy, a ver, no había leído esto. La duda referente a la ubicación para cargas hace 26 minutos. Confianza en una región finita del espacio y es por una cuestión teórica. Hay autores que ponen que los potenciales eléctricos calculados desde la referencia lo llaman o definen como potenciales absolutos, y que los mismos carecen de sentido físico, solo posee interpretación física la diferencia, claro, la diferencia potencial, a la cual para el caso de para una distribución de cargas que las mismas no se encuentren en el infinito, el potencial nulo puede estar en el infinito o en otro punto del espacio. Claro, tal cual. De hecho vamos a ver en un rato que vamos a definir potencial nulo en otro lado. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, deduzca una expresión para BA menos BB. Su resultado es de esperar cuando D es igual a 0. Bueno, acá lo que se tiene es... Entonces, deduzco una expresión para BA menos BB. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que calcular BA menos BB. Por lo tanto, tendré que calcular el potencial absoluto en A y el potencial absoluto en B. Entonces, para poder calcular el potencial absoluto en A, absoluto, a ver, otra vez, con respecto a un lugar donde el potencial sea 0, que como son cargas puntuales, bien podremos definir en infinito. Entonces, fíjate, el potencial en A va a estar dado por el B' más el B segunda. ¿Qué quiere decir? El B' es el que va a relacionarse con la carga Q y el B segunda con la carga menos Q. Entonces, el B' es K, vamos con la carga Q, sobre la distancia que la separa, que es A. ¿No es cierto? Porque estamos parados acá, ¿sí? En el punto A. Entonces, después tenemos que calcular, mejor dicho ahora, B', que va a ser K por menos Q dividido la distancia que hay desde menos Q hasta A, que es D más A. Quiero que me contesten si vamos bien, si se entiende hasta acá, porque lo demás es todo lo mismo. Y después hacemos la resta y se terminó el problema. Por eso quiero saber si esto hasta acá se entendió. Cómo calcular el B' y el B segunda. Llámenle como cualquiera, B Pepe, B Juan. La cuestión es que los dos potenciales generan el potencial en A. Sí, perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a calcular el potencial en B. El potencial en B es similar, digamos, con la diferencia es que ahora la carga Q está a distancia A más D. Entonces K por Q sobre A más D. Este es el B, vamos a llamarle, a ver, vamos a hacer así, el B sub B le vamos a poner B' del B más B segunda del B. Ahí está. Entonces B' del D es K Q sobre D más A, y este es K menos Q sobre A. Entonces, tomando BB y tomando BA, lo que es, esto es BA y esto, bueno, esto es BB. Entonces venimos acá y decimos que BA menos BB es igual, y reemplazamos BA, que es K, saco factor común, K y Q saco factor común. ¿Y qué me queda? 1 sobre A menos 1 sobre D más A. ¿Sí? Menos, y ahora el potencial en B. Acá también podemos sacar K y Q como factor común. ¿Ven? Tenemos K y Q y me va a quedar
1 sobre D más A menos 1 sobre A. A ver si esto lo metemos acá, ¿qué me va a quedar? KQ sobre D más A, perfecto. Y KQ con el menos A, perfecto. Todo esto queda restando por este menos de afuera. Y acá con A lo mismo. KQ por 1 sobre A, KQ, perfecto. Conclusión, fíjense, 1 sobre A menos menos es más. Por lo tanto me va a quedar 2 sobre A. Esto es KQ. O sea, agrupé este con este, ¿sí? 2 sobre A. Y después tengo menos esto es menos 2 veces D más A. Entonces, BA menos BB. Saco el 2 factor común y me queda 2KQ por 1 sobre A menos 1 sobre D más A. Bien. Acá, este sería nuestro resultado total. Nos queda igual que en la guía. ¿Alguna duda? Q por D dividido 2 pi epsilon 0, este denominador dividido 2 pi epsilon 0, está, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Si no, seguimos. Muy bien. Somos 15, ¿eh? Nos quedamos en 15. Continuamos. Vamos ahora al caso de tener una distribución continua, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el cálculo sencillito de el potencial. ¿Se acuerdan de una varillita cargada? ¿Se acuerdan que antes teníamos el cálculo, o sea, habíamos visto cómo calcular el campo eléctrico? Ahora nos piden calcular el potencial. Supongamos, esto tiene distribución de carga uniforme. Tendríamos que hacer alguno donde no tenga carga uniforme. Ya vamos a ver. Para ver cómo se hace. Hay que obtener la carga integrando. Pero bueno, entonces acá lo que hay que ver es la distribución o la contribución de cada uno acá al campo escalar, a B, acá en el punto P. Vamos a ver una cosa rápidamente, recordar. Ven acá que nosotros teníamos la sumatoria de los K, de las Q sub I, dividido los radios sub I. Bueno, esta sumatoria se convierte en una integral, ¿sí? Para el caso de tener infinitos sumandos en nuestra sumatoria. Entonces, para el caso del potencial debido a una distribución continua de carga, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos a calcularlo así. ¿Cómo? K diferencial de carga dividido, y acá vamos a poner R vector menos R prima, el módulo, que no es ni más ni menos que nuestra distancia. Y esto vamos a integrarlo sobre una distribución omega, o sea, un dominio omega. ¿Quién es este omega? Y bueno, puede ser cualquier cosa. Esta es una expresión genérica, ¿sí? Esto puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa quiere decir una recta, o sea, una curva, un plano, un volumen, donde yo tenga mi origen de potencial, que es la carga, ¿sí? Donde yo tenga la carga distribuida. Entonces, esto es válido si es que no tengo cargas en el infinito. Esto que está acá es el vector RP, ¿sí? O sea, fíjense que si yo tengo acá un diferencial, esto será un dx y esto será un dq. Entonces yo voy a tener la distancia desde este q que me provoque, o sea, la distancia desde este diferencial de carga hasta el punto P. Ahora, si yo tomo un diferencial de carga que está acá,
¿qué va a pasar? Voy a tener una distancia mucho mayor. ¿Ven cómo van variando los radios? De igual que como variaba en campo eléctrico, acá. Si este es 1 y este es 2, acá tendré R1, R2, ¿se ve? Entonces, sería R1P y R2P. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sucede que vamos a tener que integrar. Y bueno, vamos a hacerlo simplemente, recordando siempre que el diferencial, que la lambda, al ser uniforme, va a ser el dq a dl, ¿sí? Que en nuestro caso, dl va a coincidir con dx, porque no tengo otra forma. El vector r es el vector que apunta desde mi origen de coordenadas hasta el punto P, y mi vector R', vamos a hacerlo mejor, es el que me va a ir barriendo todos los diferenciales de carga. Entonces, este va a tener componente simplemente x', en y0, z ni lo pongo porque no hace falta. Y el r vector, vamos a suponer que acá hay una distancia de, la varilla mide L, y esto es L más B. ¿Sí? Acuérdense que ya estoy en un sistema de referencia X, ¿no es cierto? XY. Por lo tanto, si alineo la varilla o la pongo la hago comenzar, coincidir con el eje X y la hago comenzar acá en el origen, la varilla es de longitud L y en L más B está el punto P, ¿sí? Entonces voy a tener que, como hicimos la otra vez con el mismo ejercicio pero para campo eléctrico, voy a tener un X genérico, Y0. ¿Por qué? Porque así lo generalizo para cualquier X. Hasta acá vamos bien. ¿Sí? Ahora somos 16, muy bien. Bueno, entonces, fíjense que ahora tengo que mirar esta expresión y armar todo. El diferencial de carga, ¿qué va a ser? Va a ser lambda por dx. Listo. Y r menos r', surge de acá. Hay que hacer el módulo, que va a ser el módulo de r menos r', es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la diferencia. La diferencia, fíjate, es x menos x', cuadrado. Y no hay nada, ¿sí? Nada, es eso nomás. 0. Bastante sencillo. Bien, con lo cual esto me va a quedar, como ya sabemos que como las dos son positivas, es el módulo de esto, ¿no? Es el módulo de x menos x'. Bien. Entonces, armamos la integral b. En verdad acá hasta podríamos poner b de x, ¿sí? B de x es igual k por la integral de diferencial de carga, que es lambda por dx, dividido esto mismo que está acá, que va a ser x menos x'. Como x va a ser mayor que x', puedo sacar incluso el módulo. Y fíjense lo siguiente. Esto entre qué y qué va a variar. Y en lo que me varía mi diferencial de carga. Diferencial de x', pongamos x' porque es variable, ¿se acuerdan? Bueno, entonces x', digamos, va a variar entre 0 y ¿quién? Y L. ¿Sí? Eso es lo que va a variar mi vector R'. ¿Sí? Vector R' va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que L. ¿Sí? El módulo de ese vector, ¿está? Seguimos. Entonces, para terminar, fíjense si acá esto lo llamamos U, entonces la diferencial de U es igual a menos la diferencial de x', ¿se ve? Entonces, si metemos un menos acá y sacamos ese mismo menos allá, acá tenemos el diferencial de U. Con lo cual, el potencial, el punto B de X, vamos a poner,
b de x es igual a menos k lambda. Y acá ¿quién tengo? Porque acuérdense que x es constante. Ojo, voy a aclarar. ¿Tá? Después a x lo vamos a especializar como L más B. Para nuestro caso. Entonces nos va a quedar el logaritmo. ¿Se ve? Si yo tengo la derivada arriba, diferencial arriba y abajo la variable, me queda el logaritmo. Con lo cual vamos a poner menos k lambda, el logaritmo natural de x menos x'. ¿Sí? Y esto se está integrando entre 0 y L. ¿Estamos? Entonces, seguimos acá abajo. b de x es igual menos k lambda, el logaritmo natural de ¿qué? De final menos inicial, por logaritmo natural de cuando x' vale L, me queda x menos L, menos el logaritmo natural de cuando x' vale 0, logaritmo natural de x. Entonces, esto lo podemos poner así, como menos k lambda, el logaritmo natural de x menos L sobre x. Lo cual podríamos ponerlo, nada, así lo podemos dejar. Y esta es la expresión del potencial para cualquier punto x mayor que 0, ¿no es cierto? Y mayor que L, mejor dicho, no mayor que 0. Mayor que L, y obviamente L es mayor a 0. Con lo cual, vamos a analizar esto. Uno dice, ¿el potencial qué valor tiene? ¿Positivo, negativo? Y fijémonos, si la varilla, a ver, está cargada con lambda mayor a 0, ¿sí? El potencial acá tiene que ser positivo, no cabe duda, porque cada carguita positiva genera potencial ahí, ¿sí? Y positivo, obviamente, como ya lo veníamos estudiando. Ahora, ¿qué pasa con el logaritmo? Este número va a estar comprendido entre 0 y 1 y el logaritmo va a dar negativo, esto quiero decir. Esto va a ser menor que 0. Con lo cual, un número negativo por este negativo que tengo acá va a ser positivo y por lo tanto el potencial va a ser positivo para todo punto del eje X. ¿Se entiende? Ahora, a medida que me alejo del eje, del punto de la varilla de L, ¿sí? Cuando X toma valores cada vez más grandes, fíjense que el logaritmo, si tomamos el límite acá, esto me va a tender a 1, ¿sí? Y si x vale 1, esta x, no es esta, sí, ojo, esto no hay que confundirse. Y si esta vale 1, el logaritmo de 1 es 0, con lo cual estaría en 0 en el infinito, o sea que el potencial de infinito es 0. Ven que acá se cumple lo mismo. Si x es igual a L más B, entonces vamos a tener que B, potencial en x, o sea L más B, este es el potencial de un punto en el espacio en particular, me va a quedar menos k lambda, logaritmo natural de L más B menos L, me queda B, dividido L más B. ¿Ven lo que decía? Que siempre esto va a ser un número menor que 1, ¿sí? Mayor a 0, obviamente, menor que 1, con lo cual esto va a ser menor a 0, el logaritmo, porque fíjense que estamos en todos valores aquí, ¿está? Al estar acá, voy a tener esta imagen. Bueno, entonces se verifica que el potencial de x es mayor a 0, ¿está? Por supuesto, si lambda mayor a 0, ¿no? Ahora, fíjense que si lambda fuese menor que 0, negativa, bueno, el potencial va a ser negativo, obviamente, para cualquier punto de x, ¿sí? También hemos visto o corroborado que si x tiende a infinito, entonces b de infinito tiende a 0. ¿Está? Bueno, vamos con este. Dice el 56. Calcular el potencial B para un disco plano de radio A y densidad superficial de carga sigma en el punto del eje del disco, situado a la distancia B del centro del mismo. ¿Vamos bien? Largamos con este. Acá vamos a usar análisis
X y Z. Esta externa derecha quiere decir que si X gira hacia ahí, por regla de la mano derecha, regla del tornillo, esto sube y genera Z. ¿Tá? De paso vamos practicando paramagnetismo que vamos a usar a full. A mí me piden el potencial en el punto P. O sea, en otras palabras, el potencial de Z para Z igual a B. Esto es lo que me están pidiendo en el punto P. Que va a ser el vector que va desde el origen de coordenadas hacia el punto en donde yo quiero conocer el potencial. Con lo cual, podemos ver claramente que nuestro vector R va a ser 0, 0, Z. Nuestro vector R' va a ser X', y Z 0 porque está en el plano XY. Y nuestro vector diferencia va a ser R menos R', va a ser 0 menos X', menos X', 0 menos Y', menos Y', y Z menos 0Z. ¿Está bien? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, nosotros vamos a necesitar la expresión de cálculo esta que está acá. Entonces, vamos con el módulo. Vamos a escribir acá la expresión B de Z es igual a la integral en un volumen omega de K diferencial de carga sobre R menos R' el módulo. ¿Está bien? Fíjense que el módulo de R menos R' va a ser una constante, va a ser siempre lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es esta distancia a lo largo de... Ah, no, me estoy equivocando, me confundí con el ejercicio de la circunferencia, estoy hablando del disco. La verdad, bueno, ya es la hora, qué sé yo. No importa, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces vamos a mostrarlo de otra forma. A ver. Voy a hacer un zoom de esto. Zoom. Entonces, ¿cómo es el diferencial de carga? Recuerden que esto está cargado con sigma, esta vez. Densidad superficial de carga uniforme, ¿no? Me lo dice el problema. Menos mal, pues si no, se complicarían los cálculos. Entonces, notar que hay... Acá tengo un problema donde tengo dos diferenciales. Tengo dos diferenciales. Tengo diferencial de segundo orden. Porque tengo dos variaciones. Voy a tener que resolver una integral doble. Hay un ejercicio donde da un tip para poder resolverlo, sacando una... a ver, es el mismo tip que habría que se usó o que se sugerían usar en el problema 27. Dice, sugerencia, imagina el disco como formado por una serie de anillos que llevan cada uno una carga de diferencial de carga, donde el diferencial de carga es 2pi por radio prima por diferencial de radio prima por sigma. Bueno, a ver, eso fíjense si quieren el 27. Yo ahora lo voy a hacer a pulmón para que sepan que si no se acuerdan de eso, con análisis 2 tranquilamente sale. Análisis 2, no se asusten, va a salir con análisis 1. Simplemente hay que saber plantear esto nada más. El diferencial de carga, lo otro son cálculos sencillos. Van a ver. Y por supuesto pasar de coordenadas, ¿no? Rectangulares a polares. Entonces, vamos a plantear el diferencial de carga. Sigma es diferencial de carga, si se entiende. ¿Se entendió? Bueno. Bien. Entonces, diferencial de carga sobre diferencial de superficie. Acuérdense que ahora es sobre superficie. Entonces tengo que definir bien mi diferencial de superficie. Mi diferencial de superficie justamente es va a ser eso que está ahí adentro, o sea, esa área, digamos, que ese cachitito de área. Por lo tanto, mi diferencial de carga va a ser igual. Aguanten un segundito que me acomodo. Va a ser igual a sigma por el diferencial de superficie. Por eso es que necesito saber bien cómo es mi diferencial de superficie. Entonces, mirando esto que yo dibujé acá, este zoom, mirando acá, fíjense cómo es el diferencial el diferencial de arco. Este tendría que ser el DL, miren, yo no lo dibujé. Este es un DL,
¿Sí? Entonces, mi diferencial de superficie va a ser igual a dl por dr. ¿Ven? Este es un diferencial del de segundo orden porque tiene dos diferenciales, ¿está? Por dr', perdón. dl por dr'. ¿Sí? Es como que es un, si bien esto es una cosa así, en el límite diferencial, esto se aproxima a un rectangulito de base por altura. ¿Se entiende lo que digo? En el límite. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que el dl ya sabíamos cómo era. ¿Se acuerdan de ejercicios anteriores? El dl era r veces, que va a ser r', ¿sí? El módulo de r', por el diferencial de arco, de ángulo. ¿Está bien? Este diferencial de ángulo, el diferencial de θ, multiplicado por r', que es una distancia, me queda el diferencial del arco de circunferencia, que es el dl. ¿Está? Entonces, en definitiva, el diferencial de carga va a ser sigma veces r' por dθ por diferencial de r'. ¿Ven? Reemplacé todo, r' diferencial de θ por diferencial de r'. Fíjense nuestra expresión de diferencial de carga. Y bueno, ahora es simplemente llenar la expresión. ¿Sí? Esta. Es aplicar lo conocido y entender que nos va a convenir ir al sector circular, o sea, cambiar las variables. ¿Por qué? Porque al tener el módulo, acá tengo todo esto. Yo acá lo había empezado a poner y no lo terminé. Mira, lo pongo acá. R menos R', el módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de cada uno al cuadrado menos x' al cuadrado menos y' al cuadrado más z cuadrado, la raíz. ¿Está? Entonces, fíjense a ver qué nos queda. Bien, ¿qué pasa? Acá tengo r', tengo x', y', z, diferencial de θ. Me conviene llevar todo, creo yo, a rectangular, perdón, a polar, para hacerlo más fácil. Nos conviene, como decía, pasar a coordenadas polares. X' va a ser r, que en este caso va a ser r', coseno de θ, y prima va a ser r', seno de θ, θ', ¿no? ¿Sí? Cambiamos coordenadas. ¿Sí? Esto tiene que ver, como ya habíamos dicho, bueno, ya lo dijimos, ¿para qué lo vamos a explicar de vuelta si ya sabemos cómo es, ¿no? Bien, entonces, haciendo el cambio, nos va a quedar. Entonces, ahora sí podemos ir a ver el potencial de z, acá me faltó de z, como la integral doble. ¿De quién? ¿Y cuáles son mis dominios? Y bueno, justamente, θ' entre qué y qué varía, entre 0 y 2pi. Límites de integración. ¿Sí? Entre 0 y 2pi, porque fíjense que tengo que dar toda la vuelta, ¿no es cierto? Desde acá hasta que llego ahí, el ángulo 0 y 2pi. Y después, ¿qué más tengo? R' que va desde 0 hasta A. ¿Está bien? Ahí va R'. Desde 0 hasta A. Entonces, vamos a poner que R' es mayor o igual a 0, menor o igual a A. ¿Está? Entonces, con respecto a quién integramos primero, y da lo mismo. Podemos integrar con respecto a θ' y después con respecto a R'. Entonces, vamos a poner K, sigma, diferencial de R', diferencial de R', y acá ponemos diferencial de θ', dado que empezamos integrando con respecto a θ' entre 0 y 2pi, y R' dijimos que va entre 0 y A. Y acá abajo, ¿quién va? Va R' cuadrado
más z cuadrado, la raíz cuadrada. ¿Estamos? Bueno, entonces, a ver. Entonces, al integrar con respecto a tita prima, fíjate que simplemente nos da la variable, nos da tita, ya lo hacemos directamente integrando por regla de barro entre 0 y 2pi, va a ser 2pi, ¿está claro? Con lo cual, el potencial en z va a ser igual a la integral entre 0 y a, ¿de quién? De k sigma. Acá es el módulo, yo acá puse R'. A ver. Esto, acá me estoy refiriendo al módulo, ¿no? Obviamente, al módulo. Y este acá es el módulo. ¿Sí? No confundirse con eso. A ver si puse algún otro pifi. No, está bien. Ahí está, lo habíamos puesto bien antes y acá no sé por qué le puse. Bueno, entonces, continuando. Decíamos K sigma R', diferencial de R', y acá vamos a poner 2pi, que ya lo hicimos directamente, se entiende, ¿no? Creo que para nuestro caso es bastante, a nuestra altura, es integrar esto entre 0 y 2pi, todo lo demás es constante, ¿tá? Esto es constante, entonces integramos eso, y ya está. Y abajo nos queda, bueno, la raíz de R' cuadrado más z cuadrado. Bien, ahora lo que tenemos que sacar como constante es todo menos k sale afuera, sigma sale afuera, 2pi sale afuera, y acá nos va a quedar simplemente la integral de diferencial de R', diferencial de R', dividido R' cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 1/2. Entonces fíjense que acá también se puede resolver simplemente y fácilmente sin tener que ir a buscar ninguna tabla. Porque si llamamos a esto como nuestra variable u, la diferencial de u es igual a ¿qué cosa? A 2R', diferencial de R'. O sea que si acá yo meto un 2 y acá saco un 2, que ya lo cancelo, hago aparecer acá arriba la diferencial de u. ¿Se entendió? Y si no, a repasar análisis matemático 1. Bueno, entonces, el potencial en z es igual k sigma pi, k hasta lo podríamos poner, a ver cómo da la respuesta. Sí, vamos a ponerlo como 1 sobre 4 pi epsilon 0, la evaluamos acá, sigma, acá me queda pi y ya lo cancelo con este. Y después me queda la integral de lo que ya estábamos diciendo, que fíjate, es como integrar, esto en definitiva es como tener la integral de, fíjate, x a la menos 1, a la menos 1 medio diferencial de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, ¿se dan cuenta? Es en el denominador x a la 1 medio, es lo mismo que tener x a la menos 1 medio en el numerador. ¿Sí? Y el diferencial. Con lo cual, esto le sumo 1 y me va a quedar x a la 1 medio, porque menos 1 medio más 1 es más 1 medio, dividido 1 medio, que es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Sí? Con lo cual, esto es lo que tengo que poner. Entonces, vamos a poner el 2, que acaba de aparecer, por mi u, que es eso que está ahí, R' al cuadrado más z cuadrado, a la 1 medio, o sea, la raíz cuadrada de eso que está ahí. Y esto está siendo integrado entre ¿quién? Entre 0 y a. Entonces, vamos a ver qué nos queda. Sigma arriba, 2 sigma nos queda arriba. Ah, perdón, este 2 con este 4 se puede ir y nos queda sigma sobre 2 epsilon 0. Sigma sobre 2 epsilon 0. Y ahora acá nos queda R' evaluada en a, que nos va a quedar la raíz, abro corchete, raíz de a cuadrado más z cuadrado menos, y cuando vale 0 me queda la raíz de z, que como z es positivo, es el módulo de z, ¿sí? Bueno, z, para nuestro caso, si lo hubiésemos generalizado. Bueno, y se terminó.
Bien, ahora, si particularmente reemplazamos a z por b, bueno, nos va a quedar exactamente igual que en la respuesta. ¿Ven? No tiene sentido, creo. Ya nos quedó así genérico. Vamos a ver gradiente. Vamos a definirlo de la siguiente manera. El gradiente es un vector. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Cuya magnitud es la máxima derivada direccional en el punto considerado y cuya dirección es la dirección de la máxima derivada direccional en ese punto. Entonces, lo que nosotros podemos plantear para ver esto de esta manera es lo siguiente. Un diferencial de potencial es igual a menos el producto escalar entre el campo y un diferencial de desplazamiento. ¿Se acuerdan de la expresión anterior? Bien, entonces, fíjense que esto es igual a menos el módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial de desplazamiento por el coseno que existe entre el campo y el diferencial de desplazamiento. Entonces, esto que está acá ¿qué es? Es la componente del campo paralelo al DL. Ya lo habíamos visto más arriba, antes, hoy ya lo tenemos. Entonces, el diferencial de potencial va a ser igual a menos la componente tangencial, como acabamos de decir, por diferencial de L, ya escalarizado, ¿no? Ya escalares, ¿no es cierto? A esta la podemos llamar, si quieren, E subtangencial. Bueno, entonces, si a esto lo dividimos dividiendo por DL, ¿qué nos da? La variación de la función escalar, ven, como les decía, respecto de la distancia, esto va a ser igual, en el caso del campo de nuestro aplicado el gradiente acá, este gradiente es matemático, se aplica a cualquier campo escalar, ¿sí? El tema es que en nuestro caso nos va a quedar menos la componente tangencial del campo. Y esto es lo importante recordar. Entonces, vamos a suponer una función escalar que obviamente en general va a depender de x y z, ¿sí? Si nosotros, como vimos hoy los casos que dependía de x solamente o de x e y, bueno, pero en general tenemos que hablar de x y z. Entonces, generalizando para todas las direcciones, digamos, hay algo que se llama el operador nabla, ¿sí? Si acá tenemos B y es así, el campo eléctrico lo podemos calcular. Fíjense cómo lo podemos calcular de la siguiente manera. ¿Sí? De esta forma. Este operador nabla, que se llama así, nabla, es un pseudo vector o algo así, se le llama. ¿Por qué? Porque es un vector de derivadas parciales. Es un operador de derivación que deriva respecto de x, de y, de z. Y cuando se le hace el producto escalar respecto a la función, en verdad no es un producto escalar, porque, a ver, o más o menos, porque este b es un escalar de por sí, por eso se dice pseudo vector. Si uno aplica lo que es componente a componente por las componentes por b, nos va a quedar lo siguiente. Fíjense, nos va a quedar que el campo, que también es una función de x y z, ¿no?, va a ser igual a la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z,
escalar b de x y z. Con lo cual nos va a quedar... y me falta el menos. El menos por la definición. ¿Se acuerdan que ese menos tiene que ver porque la energía potencial es menos el trabajo? Entonces viene de ahí la cosa. Entonces esto nos va a quedar menos la derivada de b de x y z respecto de x menos la derivada de b de x y z respecto de la dirección y menos la derivada de b de x y z respecto de z. ¿Está? Y este es el campo de x y z. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir esto? El gradiente es un vector que me va a apuntar en la dirección de la máxima variación. Por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo sencillo para entender esto fácilmente. Miren. Perdón. Plano XY. Plano XY. Vamos a ver vamos a suponer una carga puntual en el medio y vamos a obtener, digamos, equipotenciales, lo que serían las equipotenciales. Ahora van a ver por qué llamo equipotenciales, porque van a ser curvas de igual potencial. Vamos a poner una más y listo. Total, estos son infinitas, pero yo creo que así con 3 más o menos se va a entender. A ver. Más o menos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Fíjense. Acá tenemos. Esta curva va a ser de un cierto potencial. Esta va a ser de otro. Y esta va a ser de otro. ¿Por qué esto de los por qué yo digo que son curvas del mismo potencial? Porque si nosotros nos acordamos la definición mejor dicho, de potencial, o la que tenemos más acá arriba, fíjense esto. Es el producto escalar entre el campo y el diferencial de desplazamiento. Entonces, si yo acá tengo una carga puntual Q, recuerden cómo era el campo eléctrico. ¿Se acuerdan? Saliente, ¿no es cierto? Vamos a dibujarlo un poquito. Así recordamos. Sí, positiva, ¿no? Entonces fíjense, acá hay algo muy importante, porque dependiendo de cómo yo me mueva, a ver, vamos a poner así. El coseno juega un papel importante. Acuérdense que el coseno de 90 es 0. Entonces, si yo me muevo a favor o en contra del campo, el coseno va a ser 0 o 180. O sea, en módulo va a ser máximo, 1 menos 1. ¿Sí? Ahora, si yo me llego a mover, por ejemplo, así, fíjense. Un desplazamiento tangencial. Ahí está. Esto que yo puse acá es un DL, ¿no es cierto? Y fíjense que ahí me estaría moviendo a 90 grados respecto del campo. ¿Está? Este sería el campo, ¿sí? En este punto, digamos. Perdón, 1, 2, 3.
ese punto, perteneciente a un dado radio R, ponele, ¿sí? Desde acá, del origen, que es donde está la carga, supongamos. Entonces, acá estoy a 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que si me muevo a 90 grados, no va a haber contribución al potencial. ¿Se entendió? Miren, acá lo estoy redondeando. Esto es muy importante entender esto. Lo mismo si acá pongo, a ver, si me muevo, ponele acá, así, siempre que me mueva a 90 grados, ¿ven? Entonces, si yo hago un desplazamiento a 90 grados, ¿ves? Por ejemplo, acá el campo, ¿cómo va a ser? El campo acá sería ahí, ¿sí? Ahí sería el campo eléctrico. Y yo estaría moviéndome a 90 grados con el DL. Por lo tanto, estas son curvas equipotenciales. A estas se las llaman curvas equipotenciales, porque son del mismo potencial. A ver, ¿se entiende? Sí, el gradiente de evolución, Walter González. Las líneas punteadas marcan las curvas o superficies dependiendo de si está en el plano o en el espacio, y en ellas el potencial eléctrico. Claro, por supuesto, lo que estamos diciendo. Acá tengo un ingeniero, me parece, ¿eh? Bien, claro, acá estamos en el plano porque se me ocurrió cortar esto. Esto en verdad está en el espacio. La carga está Q. Yo lo puse en el plano porque, bueno, para hacerlo más fácil, no voy a andar con gráficos 3D, pero se podría buscar en internet, pero no tenemos tiempo, obviamente, ni siquiera acá, a menos que ya lo hubiese tenido preparado. Pero entonces quería mostrar esto. Por lo tanto, acá hay algo muy importante para sacar como conclusión, que si yo me voy desde acá, punto A, al punto B, acá, y yo quiero calcular el trabajo, ojo porque acá hay algo muy importante, no me importa nada excepto A y B, o sea, el radio A y el radio B. Eso me va a importar. Me importa la posición final y la posición, perdón, que justo elegí 2 puntos. RA y RB, ¿sí? Lo hago acá. Bueno, no, ahí está bien. Esta es la curva C. Entonces, es independiente de la trayectoria. Esa es una propiedad importante, ¿sí? Es independiente de la trayectoria. Entonces, otra cuestión. Yo tengo máxima variación si voy en dirección del campo. ¿Ven? Miren. Si yo me desplazo en dirección del campo, el coseno de 0, como les dije, o el coseno de 180, ¿sí? Si yo tuviese DLs si me desplazo en la dirección del campo, o sea, sentido a favor o contrario, pero en la dirección, tendré máxima variación de potencial. O sea, en otras palabras, la función potencial va a variar, va a tener su máxima variación cuando me muevo en la dirección del campo. ¿Se entiende? Por lo tanto, es que justamente este resultado, que el gradiente de B es el campo eléctrico, menos el gradiente de B es el campo eléctrico. Otra nomenclatura para poner esto también se puede escribir de esta manera: el campo es igual a menos el grad de B, ¿sí? De X y Z, siendo grad es el vector gradiente, ¿no? Es otra forma de escribirlo, ¿sí? Otra forma de escribir lo mismo que lo que está acá arriba. ¿Está? Bueno, hacemos un ejemplito y aprovechamos el anterior, este que está acá. No, este no. El que tendríamos que aprovechar es uno que ya tengamos calculado de otra clase. Este podría ser, ¿ves? Busquen ustedes
porque estoy seguro que deben haber pasado las clases las tienen que pasar a papel y lápiz, ¿eh? Eso es recomendación, es mandatorio, les diría. Se los manda su queridísimo profe. No es que, lo tengo en YouTube, lo miro, ya está, lo estudio, escribo, ya está. No, hacé lo que quieras, como siempre, pero te recomiendo que bajes las clases a lápiz y papel y que incluso trates de hacer solo a ver si se entiende. Entonces, deberías tener el campo eléctrico y si no, bueno, se fijan en la guía, así hacemos esto y sí, ya terminamos. Quiero mostrar cómo calcular el campo eléctrico utilizando el gradiente de B. O sea, dado B, el potencial, calcular el gradiente. Entonces nos vamos a ir, si lo tienen anotado mejor, y si no, tienen la respuesta en la guía, porque voy a hacer mención del problema número 21, que decía: para el hilo de la figura de longitud L cargado con lambda constante, demuestre que el módulo del campo eléctrico en el punto P vale, y bueno, el resultado. Que lo hicimos la clase anterior, o se los di en algún ejercicio de los que subí, seguro. Entonces, buscar eso, o mirar simplemente el problema 21. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es basarnos en este ejercicio que hicimos hoy, el de la varillita, ¿se acuerdan? ¿Y dónde está? Acá está. Nos quedó esto, ¿se acuerdan? Potencial de L más B era menos K lambda, logaritmo natural de B sobre L más B. Que en verdad lo quiero poner así. Menos K lambda, logaritmo natural de X menos L dividido X. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero justamente hallar el campo eléctrico, pero dado que tenemos la expresión del potencial. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, nos conviene tener el potencial de X, la de la variable solita, por eso yo dejé esta expresión acá. Ejemplo. Calcular el vector campo eléctrico en el punto, o mejor dicho, para todo punto del eje X mayor a L, para todo X mayor a L, si B de X es igual a menos K lambda, el logaritmo natural de X, ¿cómo era? Uy, qué lejos que estamos. X menos L sobre X. Ahí está. Entonces, estas dos no las voy a considerar, ¿se entiende? Con lo cual, solamente voy a derivar con respecto a X, a esto. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada respecto de X de esta expresión que está acá, menos K lambda, logaritmo natural de X menos L sobre X. ¿Está? Con lo cual, menos con menos se va, y te va a quedar K lambda, y me queda la derivada respecto de X del logaritmo. ¿Cómo es la derivada del logaritmo natural de algo? Era 1 sobre eso mismo por la derivada de eso mismo. ¿Se acuerdan? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se acuerdan de la derivada? Entonces esto me va a quedar K lambda. Esta X la paso arriba, me va a quedar X sobre X menos L. ¿Sí? Por ahora la derivada de esto. La derivada de esto, ¿cómo era? Era la derivada de lo de arriba, que es 1 por el de abajo sin derivar. El de abajo al cuadrado. No es la derivada de un cociente, es la derivada del numerador, de la función del numerador, por el denominador sin derivar. O sea, 1 por X menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es 1. Entonces, menos X más L. X menos X se va. ¿Está? Y te queda más L. Bueno, y se terminó. Entonces, esperen que acá me comí el vector, el versor. Esto va a ser versor I. Esto versor I. Esto versor I. Porque se me ocurrió poner la vectorial. Si no hubiese puesto el vector acá, no tenía por qué hacer todo esto. Bueno, y entonces, ¿qué me queda? Fíjate, acá me queda el cuadrado. Con esta se me cancela, se me va. Y me va a quedar que el campo eléctrico de X va a ser igual K lambda
L, me quedó L acá arriba, K lambda L, dividido X menos L por X. ¿Está bien? Ahora lo que quiero que me digan es si esto es el mismo resultado que lo que nos había dado la otra vez. A simple vista no parece. K 1 sobre 4 pi epsilon 0 está bien. La lambda está. 1 sobre 4 pi está. Y acá tengo L sobre X menos L por X. Y acá tengo L y B. Bueno, lo que hay que hacer es sustituir justamente quién es quién. Nuestro X, en verdad, va a ser L más B. Miren, ¿se acuerdan el ejercicio? Acá está. ¿Ves? Acordate que esto era L. ¿Dónde está? L más B y L. ¿Ven? Acá. Miren. L y L más B. O sea, X es L más B. ¿Estamos? Bueno, habiendo aclarado esto, vamos a reemplazar y ver qué pasa. Entonces, reemplazando a X como L más B, esto va a implicar que el campo de L más B es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, todos mirando la respuesta que es el ejercicio 21, tendríamos que llegar a lo mismo, por lambda, por L sobre L más B menos L por L más B. Y fíjate lo que te da. Si vos a eso lo seguís, una vez más, acordate que el ejercicio ese decía lambda sobre 4 pi epsilon 0 y tenés 1 sobre B menos 1 sobre L más B. Si este cociente lo haces, te va a quedar B por L más B. Y acá te va a quedar L más B menos B. Entonces te va a quedar L sobre B por L más B. L sobre B por L más B. Y se verifica. ¿Se vio? ¿Alguna duda? Si no, terminamos acá y han ustedes podido calcular la componente del campo eléctrico. El campo eléctrico, que en verdad tiene componente solamente en X. Si se fijan, el campo eléctrico va a ser, porque lo habíamos visto en el problema, hacia allá, si lambda es positiva, ¿sí? Este era el campo eléctrico. Y el potencial, ojo que no es un vector, nadie va a poner, miren que a veces lo ponen y eso es terrible, no poner, el potencial es un escalar, ¿tá? Puede ser positivo, negativo. Bueno, espero que les haya servido. Nos vamos, ¿se entendió todo? A ver. Lucas Martín, bueno, gracias. Se lo merecen, creo. Se merecen más o menos las cosas explicadas y yo es lo que intento hacer en cada clase. A veces sale, a veces no también. Yo sé que es medio bastante matemática esto, entre todo, pero bueno, por lo menos tiene una base sólida. Si entienden, después ya es entender, después es aplicar los conceptos. Por supuesto hay que mancharlo esto, hay que digerirlo. Hay muchos más problemas por hacer, pero bueno, hoy vimos toda la parte fuerte, ¿sí? Ya la clase que viene ya vamos a aplicar esto. Por eso es importante repasar toda esta clase, porque la clase que viene vamos a hacer ejercicios de campo de trabajo eléctrico, de potencial a full. De potencial tenemos mucho, plano infinito, un hilo infinito, diferencia de potencial, trabajo, vamos a calcular trabajo calculando a través de diferencia de potencial. Entonces algo que no puse acá antes de cerrar es la independencia de la trayectoria. Esto lo vamos a poner, notar, y con esto sí cerramos. La independencia de la trayectoria o del trayecto, o sea, la diferencia de potencial es independiente del camino, ¿está? En algunos libros por ahí hablan del camino, independencia del camino. O sea, no me interesa si voy así, si salgo de A y hago así, pego tres vueltas y llego a B, esta sería la curva 2. No importa si voy derecho, ¿sí? Es independiente de la trayectoria.